El principio de Elon Musk, cómo el razonamiento desde primeros principios lo llevó de 0 a 300.000 millones de patrimonio. Elon Musk calculó que un cohete espacial construido desde materiales básicos costaría el 2% del precio que NASA pagaba por cohetes. El 2%. Eso significa que el 98% del precio de los cohetes no era el costo físico de construirlos. Era la estructura de incentivos de una industria sin competencia que había operado sin cuestionamiento durante décadas porque nadie se había tomado el trabajo de calcular lo que realmente costaba construir un cohete desde sus materiales fundamentales. Cuando Musk entendió eso, no llamó a sus ingenieros para mejorar el proceso existente. Fundó SpaceX para reemplazarlo. Ese cálculo, que tardó en ser verificado, lo que tardó en desglosar los materiales componentes de un cohete en sus precios de mercado, es la demostración más clara disponible de lo que el razonamiento desde primeros principios puede producir cuando alguien se toma el trabajo de aplicarlo a un problema que todos los demás dan por resuelto. 300.000 millones de dólares de patrimonio. Documentado en múltiples entrevistas y conferencias. Construido sobre un método de pensamiento que Musk ha explicado en detalle y que cualquier persona puede entender y aplicar. Bienvenido a Perfil Millonario. El canal donde analizamos los principios reales que produjeron los resultados más extraordinarios de la historia empresarial. Hoy vamos a analizar el razonamiento desde primeros principios tal como Musk lo ha explicado y documentado. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo funciona en la práctica con los casos específicos de SpaceX y Tesla? ¿Por qué la mayoría de las personas no lo usa, aunque podrían? Y la revelación sobre por qué ese principio no es solo una herramienta de pensamiento para billonarios. Es el mismo mecanismo que cualquier persona puede aplicar a cualquier problema en cualquier escala. Quédate hasta el final porque en una conferencia de TED de 2013 Musk explicó exactamente por qué la mayoría de las personas no usa este método, aunque está disponible para cualquiera. Y esa explicación específica es la parte de esta historia que más cambia la forma en que puedes empezar a usarlo esta semana. Para entender el principio necesitas entender qué significa pensar por analogía, y por qué casi todos lo hacemos sin saberlo. El prisionero de las analogías. Cuando alguien quiere emprender un negocio de delivery en su ciudad, lo primero que hace normalmente es estudiar cómo funciona el delivery en las ciudades, qué modelos existen, qué han hecho los competidores y cómo puede diferenciarse dentro de ese marco existente. Eso es razonar por analogía. Tomas lo que ya existe como marco de referencia y construyes dentro de él o al lado de él. El problema que Musk identificó y que está documentado en múltiples entrevistas es que cuando razonas por analogía, heredas las suposiciones de quien construyó el modelo original. Si esas suposiciones son correctas, la analogía funciona bien. Pero si esas suposiciones son incorrectas o si el contexto cambió, nunca lo sabrás porque nunca cuestionaste las bases. La industria aeroespacial asumía que los cohetes eran intrínsecamente caros porque nadie había verificado el costo real de los materiales. Todos razonaban por analogía desde los precios históricos de los cohetes de los programas gubernamentales. Y esos precios históricos incluían décadas de estructura de costos construida sobre contratos sin competencia, incentivos de costo más margen y ausencia de presión para reducir precios. Musk no tomó esos precios como punto de partida. Preguntó qué cuesta el aluminio, el titanio, el cobre y los otros materiales que componen un cohete en los mercados de commodities. Sumó esos costos. Y llegó al 2%. Eso es el razonamiento desde primeros principios, descomponer cualquier afirmación en sus verdades fundamentales verificables, y construir el análisis desde ahí en lugar de desde las conclusiones previas de otros. ¿Cómo Musk lo aplicó en Tesla? El mismo principio que usó con los cohetes lo aplicó con las baterías de litio, que son el componente más caro de los vehículos eléctricos. En 2012 el argumento convencional en la industria automotriz era que los autos eléctricos nunca serían competitivos en precio con los autos de gasolina porque las baterías de litio costaban $600 por kilovatio hora, y ese precio hacía que cualquier vehículo eléctrico con rango aceptable fuera más caro que su equivalente a gasolina. Musk descompuso ese argumento. El costo de $600 por kilovatio hora era el precio de las baterías en ese momento. Pero si calculabas el costo de los materiales de una batería de litio, cobalto, níquel y los otros componentes en los mercados de commodities, el costo estaba cerca de $80 por kilovatio hora. La diferencia entre 80 y 600 no era física. Era de escala de producción, de diseño del proceso de manufactura, y de la ausencia de un fabricante que hubiera construido una fábrica lo suficientemente grande para llevar esos costos hacia el precio de los materiales. Tesla construyó las gigafactories exactamente para resolver esa diferencia.
y el precio de las baterías de litio cayó desde $600 por kilovatio hora en 2012 a menos de 150 en 2022. El razonamiento desde primeros principios no solo identificó la oportunidad, definió exactamente qué tenía que construirse para capturarla. La revelación de la conferencia TED. En su conferencia de TED de 2013, Musk fue preguntado directamente por qué más personas no usan este método de pensamiento si es tan poderoso. Su respuesta documentada fue específica: razonar desde primeros principios es mentalmente agotador. Requiere descomponer cada suposición hasta sus elementos fundamentales verificables, lo cual significa un trabajo de análisis profundo para cada problema. Razonar por analogía es aproximadamente 20 veces más rápido, y produce resultados buenos suficientes en la mayoría de las situaciones cotidianas. El problema es que las oportunidades más grandes no están en las situaciones cotidianas. Están exactamente en los lugares donde todos razonan por analogía, y nadie se tomó el trabajo de verificar las suposiciones fundamentales. Y en esos lugares, quien hace el trabajo de verificar tiene una ventaja que es imposible de replicar por quienes siguen razonando por analogía porque ni siquiera ven el mismo problema. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la diferencia entre los resultados ordinarios y los extraordinarios no siempre viene de más trabajo o de más recursos. A veces viene de hacer la pregunta correcta en el lugar donde todos dan la respuesta por supuesta. El 2% no era un secreto de la industria aeroespacial. Era el resultado de una pregunta que nadie se había tomado el trabajo de hacer porque todos razonaban desde lo que ya existía, en lugar de desde lo que era fundamentalmente cierto. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En el problema más importante que estás intentando resolver en tu negocio o en tu vida financiera, ¿cuál es la suposición más fundamental que das por correcta sin haberla verificado desde sus elementos básicos? Y si quieres continuar explorando los principios que construyeron los patrimonios más grandes de la historia, el próximo video analiza el principio del día 1 de Jeff Bezos, y cómo esa sola idea documentada en su carta a accionistas de 1997 permite a Amazon expandirse de libros a nube computacional a entretenimiento sin perder la velocidad de innovación de una startup. Nos vemos en el próximo principio. Porque 300.000 millones no vinieron de trabajar más que los demás. Vinieron de hacer la pregunta que los demás habían dado por respondida.